pequeña información. Déjame decirte que el Halloween es una celebración que viene de la cultura celta. ¿Qué es la cultura celta? Bueno, pues la cultura celta se le llama a un grupo de islas, que es la isla británica, la escandinava y Europa occidental, en donde empezó ahí este festejo. Y precisamente el 30 de octubre empezó a través de unos sacerdotes paganos, ¿sí? Estos sacerdotes se las llamaban los druidas, que eran sacerdotes que vivían bajo pecado. Tal vez ahora habría muchos denominados de esa manera como druidas, porque eran sacerdotes que vivían bajo el pecado y empezaban a festejar, a hacer este festejo. Y sabes, en este día especialmente se festejaban los espíritus demoníacos. En nuestra cultura latinoamericana, se festeja el Día de Todos los Santos, se le llama así. Hay muchas ofrendas, se hace una cultura, ¿sí?, de esto. Pero su origen es precisamente en la celebración del Día de Brujas. Ese día es cuando los espíritus demoníacos salían a la llamada Noche del Samaín. Así se la llamaba porque era una noche de brujas, era una noche donde se dedicaban a hacer culto, a dar ofrendas vivas a los demonios. ¿Y cuáles eran esas ofrendas vivas? Los niños y la gente. Y se dedicaban a ofrecer esas ofrendas a los demonios, por toda la circunstancia que tú quieras, pero así, de esa manera se festejaba. Y se festejaba también, por ejemplo, dos dioses, que era el dios Morrigan, que era la diosa de la guerra y de la muerte. Y festejaban también a Dagda, que es la deidad de la abundancia, pero en la muerte. Entonces, bueno, si nosotros estamos hablando de un Jesús que murió y resucitó para darnos vida, y el versículo en Tesalonicenses te lo dice, de forma que celebramos más la muerte, no celebramos más la muerte, sino a Jesús, que es esperanza. Me preguntaban algunas personas, bueno, Adri, ¿y qué hago con mis hijos? Que vienen los festejos, que vienen el día que se tienen que disfrazar. Mira, no es que lo disfraces o no, sino la intención con lo que lo estás haciendo. Tú puedes decir, tú estás celebrando la vida. Ahora ya hay una gran diversidad de disfraces. Y si tú estás celebrando la vida juntamente con Jesús, pues si no te queda otra opción que el niño lo tenga que hacerlo, pues vístelo, disfrázalo de la vida, disfrázalo de un árbol, de una flor si es niña, de una manzana, no sé, hay muchas formas en las que tú puedes disfrazar a tu hijo. Y si lo mejor es que no fuera, bueno, pues sería lo mejor. Pero tampoco estamos para estarte prohibiendo, porque eso, aquí nadie te puede dirigir tu vida. Tú tomas las decisiones tomado de la mano de Jesús, ¿sí? Entonces, nosotros, como pastora de este lugar, me corresponde decirte, no celebramos el Día de Muertos. La tradición mexicana, tradiciones mexicanas tan maravillosas. Yo debo de confesar que antes de llegar a Cristo, yo ponía una ofrenda del tamaño, creo que toda mi casa, me salía yo para que cupiera mi ofrenda. Y son tradiciones mexicanas muy coloridas y muy bonitas. Pero en cuanto Cristo toca mi puerta y le abro y lo dejo entrar a mi corazón, entonces comprendo que ya no debo festejar más, porque es un mito, porque son tradiciones, porque no se festeja a la vida. Y yo te quiero cerrar este comentario con un versículo un poco fuerte tal vez, que dice, no lo tengo aquí, pero lo quise buscar para ti. En Deuteronomio 18, 11 y 12 dice, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para Dios.
cualquiera que hace estas cosas y por estas abominaciones, Dios tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Y si te queda duda, vete a este versículo, Deuteronomio 18. Eso es abominación para Dios. Aquel que ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Entonces, si estamos celebrando la vida, ¿por qué vamos a hacer algo que es abominación para los ojos de Dios? ¿Por qué vamos a caminar todos los días con un espíritu de muerte sobre nosotros? Y bueno, si tienes alguna duda con este tema, con mucho gusto, al final, pues acércate y te aclaramos lo que tú tengas. Quiero pasar ahora sí al tema de hoy. El tema de hoy lo llamé un nuevo espíritu. Aprovechando los temas de los espíritus, ¿no?, de estos días, hoy te quiero hablar de un espíritu grande, fuerte, poderoso, creador de todo, el que te mueve, el que te lleva, el que te trae, el que te da, el que te quita, el que te pone sabiduría, el que te quita el entendimiento, el que te pone las ganas de amar, el que te pone las ganas también, el que permite que el tentador entre a tu vida. Te voy a hablar acerca de un gran espíritu, porque de un espíritu nuevo que pone el Señor. Cuando tú y yo vivimos una renovación, como hace 8 días que se vivió un bautismo, como cuando tú y yo permitimos que el Espíritu de Dios entre nosotros, de repente, al otro día, ya, ese espíritu nuevo que había entrado en ti se apagó, se fue, ya no está en nosotros. Y entra en ti aflicción, y entra en ti angustia, y entra en ti desesperación, e ira, y enojo, y entra en nosotros muchas cosas, y empezamos entonces a caminar como si fuéramos a una fiesta de Halloween, con vestidos como un muerto viviente. Es decir, parecemos, ¿cómo se llaman esos? Parecemos zombies, ¿sí? Caminando en la calle porque somos muertos vivientes. ¿Por qué somos muertos vivientes? Porque permitimos que el espíritu nuevo que entró en nosotros se apague, y lo apagamos con nuestra falta de fe, con nuestra incredulidad, y lo apagamos con una palabra bien grande, bien fuerte, que se llama pecado. Y déjame decirte que es bien grave. Nosotros los seres humanos somos bien complicados, y de repente vienes y estamos aquí, el Espíritu del Señor nos toca con la alabanza, el Espíritu de Dios nos habla, y chillamos, levantamos las manos, salimos con toda la llenura del corazón con la palabra del Señor, y en cuanto llegamos a nuestra casa, ya ese Espíritu nuevo se apagó. ¿Por qué? Porque entra en nosotros el pecado. Quiero empezar con este versículo que dice, Romanos 6:23. ¿Por qué? Yo quiero que te hagas esta pregunta. Quiero empezar con esto. ¿Por qué no puedo vivir con un espíritu nuevo y vuelvo al pecado? ¿Te has preguntado por qué? ¿Por qué cuando te llegas a una renovación, sales de una renovación con todo el júbilo del Espíritu Santo, con toda la gracia, con todo el fuego y el furor, cuando vienes a un bautizo y llegas y sientes también el toque del Espíritu Santo, no podemos mantenernos con ese espíritu y vuelves al pecado? Y te vuelvo a decir, caminamos como esos muertos vivientes. Pues en Romanos 6:23 nos dice el Señor, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Sabes por qué caminamos como muertos vivientes? ¿Sí? Estamos como zombies ahí caminando todos. Bueno, caes en el pecado de la ira, y la ira te lleva a tener un semblante amarillo, pálido, un semblante que parece peor, más blanco que la pared, más verde y amarillo que esa pared de fondo. Cuando tú caes en alguno de los pecados, así parece
veces vas caminando como ese muerto viviente. ¿Y qué pasa? Que la palabra te lo está diciendo, porque la paga del pecado es muerte. Y no se refiere solamente a tu muerte carnal, a tu muerte de la carne. Se refiere a la muerte en general de tu vida, de los frutos que Dios te da. También te dice que más la dádiva de Dios. ¿Qué es la dádiva de Dios? La dádiva de Dios es un regalo de Dios y te dice que nos da vida eterna. Entonces, cuando tú y yo no valoramos ese regalo de Dios que recibimos en un espíritu nuevo, claro que se nos olvida al instante. En un segundo ya, todo eso bonito que sentiste, todo eso que veniste a darle al Señor en tu aflicción y se lo diste, Él lo recibió y te lo cambió por un espíritu nuevo, lleno de paz, lleno de tranquilidad, lleno de amor. A los 3-4 segundos que saliste de aquí o que llegaste a tu casa, te olvidas de ese regalo del Señor, de esa dádiva que te da vida eterna, y entonces empiezas a caminar en un camino de muerte. Entonces empiezas a pagar todo eso que tú permites entrar en ti. ¿Sabes por qué no tenemos verdadera fe? ¿Por qué no podemos mantener ese espíritu en nosotros? Pues porque no tenemos verdadera fe, porque no creemos. Es impresionante ver cómo de verdad no creemos. Hebreos 11:1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. El otro día estaba yo muy enojada, le decía a mi esposo, no podía yo dormir y etcétera, etcétera. Total que prendí la pantalla y lo primero que veo en todos los canales enlazados con un lugar en donde juegan y se burlan de la palabra del Señor, porque hablan acerca de que ven, porque si tú te untas esta sangre que son las gotas del Señor Jesucristo, tú vas a ser sano. Ven, porque si tú te dejas que te caigan estas gotas que vienen del río Jordán, tu vida va a cambiar y tus aflicciones van a cambiar. Y sabes, cada quien es libre de creer de la manera que sea, pero eso a mí me llenó de enojo y me llenó de tristeza de saber que los seres humanos necesitamos algo que se toque, algo que se vea, algo palpable para creer. ¿Por qué entonces no podemos dejar de caer en el pecado? ¿Por qué entonces no podemos permanecer con el espíritu nuevo que el Señor nos da? Pues porque no creemos en la dádiva que Dios nos regala, en ese regalo que Él nos da, porque no creemos, no tenemos esa fe fuerte y poderosa que nos hace cambiar, nos hace que nuestro entorno sea diferente, nos hace ser diferentes a nosotros y nos hace saber y sentir que tenemos el poder de Jesús en nosotros para no caer en el pecado nuevamente. Porque esos lugares están repletos de personas, porque llegan y les untan la sangre. Hazme favor, una gotita de sangre de Jesús. Tú dime, tú nada más dime, ¿tú crees que esa sangre de verdad es la sangre de Jesús? ¿Tú crees que esas botellitas y lucran además con la palabra del Señor? ¿Tú crees que esas botellitas que dicen venir del río Jordán y que van a quitarte todo tipo de adicciones, de verdad vienen del río Jordán? Las llenan de las llaves de ahí de la calle. Tú no lo has visto, pero así es. Si muchas veces el agua electropura que tú compras se llena de las llaves de ahí de la calle, y la gente es tan tramposa que hasta les pone sellos originales, pero creemos que estamos tomando agua electropura. Pero ¿sabes cuál es esto? ¿Por qué están llenos esos lugares? Porque dame, yo toco y entonces creo. Caemos nuevamente en el pecado. No podemos permanecer en esa lucha totalmente arriba, dar un paso tras otro, porque no creemos, muchachos. Porque no creemos en el poder de Jesús para decir, sano eres y sano soy.
porque no tenemos la fe que tenía la mujer con flujo de sangre, de no sé cuántos años traía arrastrando ese flujo de sangre, y ella dijo: sé que con solo tocar el manto de Jesús seré sana, y con solo tocar el manto de Jesús fue sana. Porque no creemos en el poder que Dios nos da cuando lo recibimos a su Hijo Jesús en nuestro corazón. Porque no creemos en Hebreos 11:1, que dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espere. Lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué estás esperando en tu vida? ¿Cambiar? ¿Que cambie tu marido o la de enfrente? No esperes eso. Espera cambiar tú. Espera aquello que todavía no ves que cambie en ti. Porque primero, para dar amor, tienes que estar lleno o llena de amor. Tienes que cambiar tú. Para que deje de haber tal vez falta un perdón hacia los demás, tú tienes que ser el primero en estar lleno y llena del perdón. ¿Cómo quieres que los demás te vayan y te llenen ese vaso con agua si dentro de ti, de ellos, no hay agua para llenarlo? Y lo mismo es para nosotros. ¿Cómo vamos a querer dar algo que no tenemos, y mucho más pedir algo que todavía no hemos dado? ¿Cómo vas a poder tocar a la gente y decirle: yo te quiero amar, yo te quiero decir cómo Jesús te ama, si tú eres el primero y la primera en no creerlo? Hace rato me decían algunas personas: Adri, recibí una crítica de alguien que me dijo, esa persona la encontré en cierto lugar y su comportamiento no fue muy adecuado a un seguidor de Cristo. Y lamentablemente es así. ¿Cómo vas a querer que tu esposo, que tu esposa, que tus hijos o la gente que está al lado de ti crea en un Jesús si tú eres el primero y la primera en no creer? En no luchar, en no estar firme para defender aquello que Jesús te ha dado, para defender nuestra fe, para defender esa fe que nos ha salvado de estar en esa calle, de estar en esa adicción. Porque no tenemos una botellita llena de agua, porque no entramos a camino de viento y nos echan una gotita de sangre. Eso no es tener fe. Eso es solamente venir a escuchar la palabra y te va, qué bonita, qué padre, y ya, y todo, y se te sales y se te olvida. Y si te dijeron que la blanda respuesta quita la ira, te sales y lo primero que haces es dar una palabra llena de furor. Eso es no tener fe. Por eso todos los días caemos. Por eso hay muchos lugares que aunque son buenos en ayuda, están repletos de las personas que están buscando que todos los días tocar algo que les diga: si puedes. ¿Y por qué no podemos poner esa fuerza para creerle a nuestro Jesús de que sí podemos cambiar? Él nada más ni nada menos te lo está diciendo el creador de todo el universo. El que te creó, el que desde que estabas en el vientre de tu madre, Él te escogió para traerte, y este lugar ya lo tenía destinado para ti. ¿Por qué no podemos cambiar? ¿Por qué no podemos esforzarnos? Nos esforzamos para ir y comprar un disfraz, nos esforzamos para ir y comprar un vestido para una boda, y ahí sí, así te acuestes a las 12, 5 o 4 de la mañana, pero tú le das prioridad a cambiar tu atavío, ¿sí? ¿Y por qué no te esfuerzas por cambiar aquello que te está haciendo daño y que le está haciendo daño a los que están al lado de nosotros? ¿Por qué no creer en todo eso que Dios pone en nosotros? Cuando tú y yo no caemos en los pecados nuevamente, cuando tú y yo repetimos una y otra vez los mismos errores, ¿sabes? No estás tomando la conciencia de lo que estás haciendo. No estás tomando la conciencia que traes una fila atrás de errores que
que los tienes que desechar. No estás tomando la conciencia de que tú estás repitiendo todo aquello que ya dañó una vez, te dañó una vez a ti y dañó a tu familia, y que ahora está dañando a la gente que tienes atrás, a la familia que tienes atrás. No estamos tomando la conciencia de que debes de dejar de tener la vida que tienes ahorita, que debes de esforzarte por dejar todos esos errores que te llevan a estar mal, a estar totalmente fuera de un compromiso con Jesús. Y entonces el nuevo espíritu que ya se te había dado, ya, como la cebolla, que el corazón queda en medio y se envuelve con muchas capas, muchas capas, así quedas tú. El espíritu nuevo que Dios te dio queda adentro de esa cebolla, de ese corazón, y lleno de muchas capas, de enojo, de falta de perdón, queda lleno de muchas situaciones que no te permiten creer y que no te permiten avanzar. Yo te quiero preguntar, ¿cuánto te quieres? ¿De verdad te amas? ¿De verdad quieres una vida mejor para ti y para tu familia? ¿De verdad quieres que la palabra del Señor te cambie? La palabra del Señor por sí sola, si tú tuvieras la fe suficiente, claro que te cambia. Pero como no la tenemos, necesitamos también accionar. ¿Y qué necesitas hacer? Pues dar pasos hacia adelante, dar pasos de cambio, dar pasos de agarrarte de la mano de Jesús para no estar cayendo a cada rato. Señoras, cuando vienes y escuchas la palabra y Dios te dice, ama a tu esposo, bendice a tu esposo, dale una blanda respuesta, ¿qué haces cuando llegas a tu casa? Igual los varones, ¿qué hacen? ¿Estás dando todo por esa princesa del Señor? En tus manos está puesta la hija del rey. Varón, ¿tú sabes quién es tu suegro? ¿Sabes que tu suegro es Dios? Así que ahí te dejo esa. El Todopoderoso, el que se hace así, te desaparece. Digo, no te quiero asustar, pero allá tú cómo tratas a la princesa del Señor. Pero mujer, también nosotras necesitamos darle a nuestros maridos un toque de amor, un abrazo, un apapacho. Ya se los hemos dicho muchas veces. ¿Qué es el apapacho? Una caricia al corazón. Un gracias por trabajar, un Dios te bendiga por ser mi esposo. No importa lo que sea, ¿sí? Porque tú estás declarando, bendecir quiere decir biendecir. Tú estás declarando palabras de biendecir hacia tu esposo. Y si tú creyeras en el poder que Jesús nos da sobre las palabras, entonces dirías, todos los días le dirías, gracias por ser ese varón esforzado y valiente. Gracias por salir a trabajar sin cansarte. Gracias por tratarme como la niña de los ojos de Dios. Gracias por tratarme como la princesa del Señor. Gracias por tener solamente ojos para mí. Y entonces, ¿qué crees? Que el milagro se haría, porque la palabra tiene poder y la estás declarando sobre tu varón, y ahí en un 2x3 Dios haría a ese varón en él. Y de la misma manera, varones, si ustedes tuvieran fe, harían lo mismo. Declararían todos los días palabras de poder. Esposa mía, amada mía, gracias por estar conmigo. Gracias por hacerme este guisado lleno de amor. Gracias por planchar mi camisa. Gracias por arreglar mis cosas. Gracias por ser la mujer amada para mí. Y si en ese momento tu esposa es de las que te da de comer un sándwich con sopa Maruchan, entonces déjame decirte que tu palabra llena de poder, varón, llena de fe, haría que tu esposa te empezara a cocinar. ¿Sí te das cuenta cómo es recíproco? Pero todo radica en una sola cosa: fe. Hace 8 días, una de las jóvenes de la alabanza me decía, Adri, ¿te preocupas por cosas insignificantes? Algunas situaciones que estaban pasando. Y yo le dije, no.
Porque para Satanás, desde lo más insignificante, para él es muy importante, porque sabe que a lo insignificante no le damos valor. Entonces, desde las cosas más sencillas es donde tú tienes que aplicar la palabra de poder, la palabra de fe, esa que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no ve. Aunque tú no hayas visto o no estés viendo todavía, mujer, que tu esposo sale todos los días a trabajar, tú decláralo y todos los días dile gracias por ir a trabajar. Y tú, varón, aunque tu esposa sea de las que se les quema todavía el agua, tú decláralo y dile gracias por hacerme este molito de olla, por ejemplo. Y entonces lo va a hacer. Pero como no creemos en las cosas tan pequeñas, ¿cómo vamos a creer en las promesas del reino? ¿Cómo vamos a creer en eso que va a cambiar nuestro entendimiento? Dice la palabra que debemos de cambiar, de renovar nuestro entendimiento a este siglo. Y por eso el pecado sigue morando en nosotros, en nuestros miembros. Por eso no podemos cambiar. En el siguiente versículo dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Por qué no buscas? Porque no buscas la palabra de Dios. Por eso, frases, te la voy a decir así, frases como esta: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, no la tienes en tu mente y mucho menos en tu corazón. ¿Qué tengo que hacer para permitirme quedarme con ese espíritu en mí, ese espíritu nuevo de poder? ¿Qué tengo que hacer para que mi vida cambie? ¿Qué tengo que hacer para que mis hijos estén bien? ¿Qué tengo que hacer para que yo pueda realizar cosas y obtener la victoria en todo lo que está pasando en mi vida? Pues que llenarte de la palabra que te da vida, llenarte de la palabra que es el Todopoderoso aquí en China y en todos los idiomas, en donde no tienes que estar estudiando un idioma especial para entenderle y hablarlo. Lo único es abrir tu corazón. Y si tú te metieras todos los días a la palabra del Señor, si tú la leyeras, versículos y palabra de gran poder como este, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, lo tendrías en tu mente, lo tendrías en tu corazón, y no habría pretexto alguno para que tú no pudieras hacer las cosas que tienes enfrente, las cosas que te has proyectado. La gran maravilla de estar en el camino de Cristo, la gran maravilla de estar en la disciplina de Cristo, es que para Cristo no había obstáculos. Para Cristo no había un no se puede. Siempre había un camino, siempre había una opción, porque todo el tiempo tenía precisamente esta palabra de gran poder. Entonces, si estás en algún momento de gran fuerza, de gran ira con tu pareja, con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, de gran prueba con los hijos, en verdad las pruebas con los hijos es algo muy fuerte. Y de repente te encuentras en pruebas que no sabes cómo solucionar. Si tan solo dejaras que esta palabra entrara en ti, podrías cambiar, podrías quitarte la amargura, podrías quitarte todo aquello que te daña y que daña a los demás. Porque cuando tú sintieras que la amargura está entrando en tu mente, en tu corazón y en todos los miembros, cuando tú sintieras que el pecado quiere abrazarte nuevamente, que esa adicción quiere tomar el control nuevamente de tus sentidos, que esa fuerza demoníaca, escúchalo, quiere destruir tu vida, entonces tú te repetirías: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y sacarías de ti, no permitirías que la amargura te abrazara, no permitirías que la adicción te envolviera nuevamente, no permitirías que Satanás entrara y tomara esa fuerza en tus miembros, en tu mente y en tu corazón. No permitirías que la envidia te calcomiera los huesos, no permitirías todo aquello que destruye tu vida. Pero ¿sabes qué es lo peor de todo? Destruye lo que está alrededor de ti. Y los que están casados, los que estamos casados, cuando tú volteas y tenemos hijos, ¿quiénes son los primeros en estar al lado de nosotros? Nuestros hijos.
Entonces, esa falta de fuerza, esa falta de fe, esa falta de poder, esa falta de convicción de todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿a quiénes son los primeros que va a dañar? A nuestros hijos, a nuestro entorno, nuestro esposo, nuestra esposa, la gente que esté al lado de ti. Por eso es que caemos. Por eso es que no podemos permanecer en el nuevo espíritu que Dios nos ha dado. En Romanos 6:13 nos dice el Señor: ni tampoco presentéis tus miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos y sus miembros a Dios como instrumento de justicia. Oye, ¿sabes lo que te está diciendo el Señor aquí? Ni tampoco presentes tus miembros. ¿Cuáles son tus miembros? Tus brazos, tus piernas, tu mente, tu vista. No presentes nada de tus miembros, dice la palabra, al pecado como instrumentos de iniquidad. ¿Qué estás haciendo con tus ojos, varón? ¿Qué haces con tu lengua, varón? ¿Con tu boca, mujer? ¿Qué haces con tus manos? ¿Solamente sale de ti palabras de iniquidad? ¿Groserías? ¿Qué haces, varón, con tus miembros, con tus manos? Vas y abrazas a tus hijos, abrazas a tu esposa, abrazas a tu familia. Mujer, ¿qué haces con los miembros, con tus manos? ¿Abrazas a tu familia? O siempre lo digo y lo voy a decir otra vez, o eres de las que sale, de las que agarra y ya nada más agarra el vaso y está esperando que el marido salga para, órale, aventárselo. ¿Qué haces? ¿Qué hacemos tú y yo con los miembros? Hace rato decía mi esposo, les decía a los servidores, ¿sabes que es un milagro lo que hace la vista, la función que tiene un ojo? Tápate un ojo y dime, y trata de hacer las cosas con uno solo. Tápatelo. A ver, quiero verte que lo tapes. Y imagínate que de esa manera, sin voltear, sin estar buscando la comodidad de que veas todo así sobre esa línea recta, imagínate que así estuvieras. ¿Tú crees que ibas a poder trabajar y realizar todo lo que haces todos los días con la vista limitada? El cuerpo se acostumbra a todo, por supuesto, pero es una bendición todo lo que Dios ha puesto en ti. Yo veo aquí, todos están completos, tienen sus manos completas, gracias a Dios, sus piernas, su vista, su boca, todo tu cuerpo está completo, gracias a Dios. Y en lugar de valorarlo, en lugar de construirlo, en lugar de llenarlo de palabra que te da vida, ¿qué hacemos? Lo llevamos a la iniquidad. Y utilizamos nuestros miembros como instrumento de iniquidad. Utilizas tus brazos más que bendecir y abrazar, los utilizas para destruir. Utilizas tu boca más que para bien decir, para maldecir. Y todo el tiempo tenemos la queja en nuestra boca, desde que nos despertamos hasta que volvemos a dormir. Todo el tiempo hay un ay. ¿Sabes lo que dice el proverbio? ¿Sabes para quién es el ay? El ay es para aquel que se queja. El ay es para aquel que no trabaja. El ay es para aquel que es un flojo, que no cree en la palabra. El ay es para aquel que simplemente no cree en Jesús. Y creo que si tú estás aquí es porque has creído en el poder de Jesús. Y si tú vienes por primera vez el día de hoy, déjame decirte que el poder del Señor es más fuerte de lo que te imaginas. Y entonces, si tú crees en Él, el ay se va a ir de tu vida. En Juan 15:3 nos habla, ya ustedes están limpios por la palabra que les he hablado.
Porque no tomamos la decisión de dejar de ser un muerto viviente, es por eso que no podemos dejar de caer en el pecado. Porque no creemos en esta palabra. Dice, cuando creas en la palabra que Jesús nos da, entonces podrás comprender que sí puedes dejar de ser un muerto viviente. Porque en Juan 15:3 te dice que ya ustedes están limpios por la palabra que les ha dado, que nos ha dado. Entonces, cuando tú y yo creemos que de verdad ya estamos limpios, nos vamos a esforzar día a día a mantener esa palabra en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestros miembros, en nuestra vida diaria. Si creemos que Jesús ya nos limpió de la ira, ya nos limpió de un alcoholismo, de una drogadicción, entonces por supuesto que vamos a creer que en esa palabra, y entonces nuestra vida va a seguir cambiando y todos los días nos vamos a esforzar. ¿Qué pasa cuando yo he estado escuchando en estos últimos meses que hay jóvenes que están diciendo, me voy a poner a dieta, manita, porque ahora para el vestido de fin de año? Y entonces sí, de verdad, las jóvenes sobre todo están flaquitas, pero quieren que los huesos del esternón se les vea y se esfuerzan y hacen todo lo posible por estar a dieta. Y llega el momento de la comida y se están así que se derriten por comer, pero no ponen una fuerza de voluntad para no comer. Y yo pregunto, y yo te pregunto una cosa, ¿por qué esa misma fuerza de voluntad tú y yo no la podemos poner para mantenernos en el nuevo espíritu que Dios nos da? Para no caer una y otra vez en el mismo pecado. ¿Por qué tú y yo no podemos poner esa fuerza de voluntad para seguir cambiando día tras día y traer bien no solamente a nosotros, sino a las personas que están a nuestro alrededor? Hoy tú puedes ver una fase de tus hijos, pero si tú no trabajas sobre tu pecado, entonces el día de mañana vas a ver otra fase que no te va a gustar. Y vas a llorar y te vas a lamentar y vas a decir, ¿cómo no dejé el alcoholismo a tiempo? ¿Cómo no dejé la drogadicción a tiempo? ¿Cómo no dejé de ver pornografía a tiempo? Hoy hay una nueva pornografía auditiva, ¿lo sabías? Se llama reggaetón. El reggaetón es pornografía auditiva. Entonces, si tú estás escuche y escucha reggaetón, ¿cuándo crees que vas a poder dejar de ver pornografía? Si tú estás escuchando ese tipo de música, ¿cuándo crees que vas a dejar de estar deseando al hombre o a la mujer que no te pertenecen? Y todo eso espiritualmente baja a tus hijos. ¿Por qué? Porque todo es espíritu, porque todo se mueve en el aire, el neuma del espíritu. Tú llegas a tu casa y tú bajas todo eso que traes y tú bajas ese enojo, esa ira, esa falta de perdón. Tú bajas todo eso que entró en tu mente y lo respiras y lo bajas a través de tu respirar, de tu aliento, lo que depositas a tu casa. En cuanto abres tu casa, el primer respiro y lo primero que sale de ti, ¿de qué va lleno? ¿Qué estás dejando en tu casa? ¿Paz? ¿Amor? ¿Restauración? ¿Poder en la fe de Jesús? Pero si estás viniendo de estar escuchando reggaetón, ¿qué crees que vas a dejarle a tus hijos y en ese momento a tu familia? Pornografía auditiva, así de simple. El reggaetón es pornografía auditiva. Y si tú lo escuchas, llegas a tu casa y lo primero que estableces es eso. Y estableces el pecado de la fornicación y del adulterio. Y al rato no te asombre ver que tu hijo varón está en adulterio o que tu hija de la misma manera lo está. Es algo muy peligroso, muchachos. Es algo que se mueve en el aire, pero lo vuelvo a repetir, como no lo vemos, entonces no creemos. Y entonces no le damos el poder. Y Satanás se da cuenta. Y Satanás entra a tu casa. Satanás es ese que Dios permite de repente que sea nuestro tentador. Dios no tienta, pero permite que Satanás lo haga en nuestra vida. Y Él nos conoce, perfectamente nos conoce quiénes somos, cómo somos, cuáles son nuestras debilidades.
Bien, vamos a continuar. Una de las cosas también por las cuales nuestra vida no puede cambiar, por las cuales seguimos cayendo una y otra vez en la tentación que domina nuestra vida, en ese pecado que nos daña, pero que sobre todo daña también a la gente que está a nuestro alrededor, que daña nuestra integridad como hombres, como mujeres, también es parte de nuestro diario vivir. Y una de las cosas es porque no tomas también la decisión de ser precisamente un muerto viviente, porque tú y yo no nos esforzamos y no creemos lo suficiente en tomar esa decisión de dejar de ser ese muerto viviente. En el siguiente versículo te dice el Señor: en Juan 15:3, ese lo acabamos de ver. Dice Deuteronomio 28: y palparás a mediodía como palpa el ciego en la oscuridad, y no serás prosperado en tus caminos, y no serás sino oprimido y robado todos los días, y no habrá quien te salve. Si tú no decides ya empezar una vida nueva en Cristo Jesús, en Deuteronomio el Señor te dice lo que te puede pasar. Si tú no decides ya dejarte de estar enojando por cosas que no valen la pena, si tú no decides ya dejar la amargura de tu mente y de tu corazón, si tú no decides ya empezar a activar todo aquello que te trae bien a tu vida y por lo tanto bien al que está al lado de ti, entonces te dice el Señor: y palparás a mediodía como palpa el ciego en la oscuridad, y no serás prosperado. Y si el día de hoy estás pasando o estás viviendo cosas como estas, entonces pregúntate: ¿qué pecado es en el que no me estoy esforzando? ¿Qué es lo que está pasando en mi vida espiritual que Dios me está permitiendo que todo esto me venga? Y dice: y palparás a mediodía como palpa el ciego en la oscuridad, es decir, oscuridad completa. Una persona con falta de visión, ¿qué hay en ella? Oscuridad completa, en la mañana, al mediodía, en la tarde, a cualquier hora. Dice: y no serás prosperado en tus caminos. Y entonces tu trabajo por algo no te va bien, porque no estás poniendo esa suficiente fuerza y fe de creer y de cambiar y de hacerte ese compromiso con el Señor para cambiar tu vida, para que tú puedas ser diferente. Sino oprimido y robado todos los días serás, dice el Señor, y no habrá quien te salve. Qué fuerte, ¿verdad? Pero ¿sabes una cosa? Yo no quiero ser oprimida todos los días. Yo no sé tú, pero yo sí me esfuerzo. Quiero esforzarme todos los días por creerle al Señor. ¿Y sabes cómo puedes ser oprimida todos los días? Oprimido todos los días. Pues a través de tus hijos, por ejemplo. Una enfermedad en tus hijos, una enfermedad con tu marido, una enfermedad con tu esposa, tu economía, tu falta de trabajo. Cuando tú ya conoces de la palabra y no te esfuerzas por seguir, y no te esfuerzas por cambiar, y no te esfuerzas por no caer en esa adicción, y no te esfuerzas por creerle a Jesús, y no te esfuerzas día a día por decir: Señor, toda mi vida es tuya, quita de mí todo aquello que me aleja de ti, Señor. Hoy quiero creer en el poder de tu palabra. Hoy quiero creer que tu palabra me va a cambiar y va a meter en mi mente y en mi corazón y en mi torrente sanguíneo tu poder, Señor, de sanidad, tu poder de fortaleza, tu poder de decisión, porque mi poder, mi decisión, mi fortaleza no son suficientes, Señor, para creer y cambiar. Entonces ese día vas a empezar a ver cómo de verdad la envidia, el egoísmo, la mentira, la manipulación, la adicción, el alcoholismo, la fornicación,
fornicación, el adulterio y todas las obras de la carne serán fuera de tu vida. Estarán fuera de tu mente, estarán fuera de tu corazón. Y no necesitarás más una copa de vino para poderte sentir en paz. Y no necesitarás más drogarte y perder tu mente, llevarla fuera de la realidad, porque entonces podrás aceptar tu realidad y entonces sabrás que Dios te da el poder para cambiar esa realidad. Pero solamente hasta ese momento, solamente hasta que tú no quieras que tu mediodía sea oscuro, hasta que tú no quieras que tu prosperidad esté frenada, hasta que tú estés convencido que tus caminos ya no sean oprimidos, entonces hasta ese momento vas a decirle: Señor, lléname de tu poder, lléname de tu fe. Hoy decido creer, hoy decido cambiar, Señor, porque tu vida está en mí, porque tu palabra de poder va a cambiar todo en mí, porque yo ya no necesito tener un vaso lleno de alcohol para poder estar en paz, porque yo ya no voy a necesitar llenarme de gente para aceptar mi realidad y entonces amarte y trabajar para mi realidad, porque yo ya no voy a necesitar escuchar música que distorsione mis sentidos para seguir viendo pornografía y llenar vacíos, porque yo ya no voy a necesitar de mi ira, de mi manipulación, de mi envidia, ya no voy a necesitar, porque sabré el lugar que tú tienes y que tú has hecho para mí, porque sabré sentarme en la silla que me corresponde, porque sabré lo que tú tienes para mí y mi familia. El pueblo de Israel fue llevado al desierto y fue sacado de una esclavitud. Y después de ser llevado al desierto, Dios los llevó a una ciudad llena de leche, donde manaba leche y miel. Pero después al pueblo de Israel se le olvidó todo lo que Dios había hecho por ustedes, por ellos. Bueno, sí, por ustedes, porque somos el pueblo de Israel. Y entonces empezó a haber idolatría en ellos. Empezó a haber pornografía en ellos. Empezó a haber una distorsión de todos los estatutos que Dios le había dado. Empezó a haber una incredulidad. Bueno, le hacían reverencia a un becerro, a una estatua. Reverenciaban a personas, hombres y mujeres. Reverenciaban y le daban la gloria a cosas que no tenían vida. Se volvieron idólatras y Dios los destruyó. Se volvieron idólatras de sus propios placeres carnales. ¿Qué placer en la carne tienes tú que te impide totalmente que puedas fortalecerte en la fe de Jesús y luchar por ese nuevo espíritu que Dios te ha dado? Hoy mi misión es decirte: aguas. Porque si tú sigues idolatrando aquello que te está destruyendo y que está destruyendo a los que están al lado de ti, si tú sigues idolatrando los placeres de tu carne antes que al Rey de Reyes, aguas, porque el Señor te puede destruir. Porque el Señor le puede ordenar al tentador que te mueva y te sacuda como al trigo. En Lucas 22:31 dice, fíjate cómo dice el versículo: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo. Satanás puede decirle a Dios: oye, Señor, ¿me dejas a tu hijo o a tu hija que está llena de amargura, ira, mentira, manipulación, idolatría? ¿Me dejas zarandearla como a trigo? ¿Y tú sabes cómo es zarandeado un trigo?
La varita, sí ubicas el trigo, ¿sí? Pues agarras la varita y para zarandearla es agarrarla y los campesinos le pegan. Y es una y otra y otra y otra vez para quitarle esa cáscara dura. ¿Así quisieras que te zarandeara Satanás? ¿Te imaginas? Yo no quiero ni imaginarme y se me enchina la piel de pensar que Dios le dijera, sí, zarandea a Adriana. ¿Sabes lo que significaría eso en nuestra vida? Y eso vendría por causa de una falta de fe. Y bueno, yo estoy tranquila porque creo que sí tengo fe. Yo te pregunto a ti, ¿qué tan grande es tu fe? ¿Qué tan fuerte eres para dejar todo tipo de idolatría y poner tus ojos únicamente en el Señor? Escuchar la voz de Él únicamente. Deja de estar escuchando la voz de las multitudes. Deja de estar escuchando todo aquello que te provoca el seguir y tapar tus sentidos a la palabra del Señor. Si Jesús fue llevado al desierto para ser tentado, ¿cuánto más tú y yo? En Mateo 4:1 dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. No pierdas de vista. Si Dios permitió que a Jesús lo llevaran al desierto para ser tentado, cuanto más a ti y a mí. Pero si tú estás fuerte en tu convicción, si tú estás decidido y decidida que tu vida cambie, entonces va a cambiar. Por último te quiero decir, quiero cerrarte con el versículo que empecé el día de hoy. Ezequiel 36:27. Dice, y pondré dentro de ustedes mi espíritu, y haré que anden en mis estatutos, y guarden mis preceptos, y los pongan por obra. Cuando tú permites que el Espíritu del Señor entre en ti, permites que Él te enseñe sus estatutos. Permites que entonces Él te dé la fuerza, la voluntad, el poder de saber que puedes guardar sus preceptos en tu corazón. Entonces permitirás y escucharás y sentirás cómo el Espíritu del Señor entra sobre ti y te hace fuerte, te hace poderoso, te hace poderosa para saber que el Espíritu de Dios puede cambiarte. Deja ya de enojarte por cosas que no valen la pena. ¿Sabes cuánta gente está allá afuera que quisiera estar en tu lugar? Toda esa gente que lamentablemente tuvo algún padecer con el temblor. ¿Tú sabes cuánta gente estaría anhelante de sentarse a recibir un espíritu nuevo dentro de ellos? Yo sé que es difícil cambiar, muchachos. Yo sé que en tu vida no va a cambiar de un momento a otro como arte de magia. Pero lo que sí te puedo decir, y también de lo que estoy convencida, es que si tú quieres que de verdad tu vida cambie, tienes que empezar hoy. Tienes que empezar ya a transformar tu mente. Tienes que empezar ya a creerle a Jesús. Tienes que empezar ya a recibir el espíritu nuevo del Señor. Y te voy a decir algo que dijo Jesús de Nazaret. Te voy a decir que dijo, y nadie echa un vino nuevo en odres viejos, porque el odre se rompe y entonces se pierde tanto el odre como el vino. Un vino nuevo se echa en un odre nuevo. Esas son las palabras de Jesús. Y hoy te digo, ¿cuántos de ustedes quieren ser ese odre nuevo
para que el Espíritu del Señor entre en ustedes.